Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Alfaro. Estoy casado con una mujer que es maravillosa, fuerte, valiente. Se llama Sofía. Y la idea es que hoy quisiera compartir con ustedes un poco de lo que ha sido nuestra vida de pareja, nuestra vida en el matrimonio. Allá por el año 1998 nos casamos con las ilusiones naturales que viven todas las parejas a llegar al matrimonio. Soñamos con tener nuestra casa, tener nuestras cosas, soñamos con tener hijos, hablábamos comúnmente qué nombre les íbamos a poner a nuestros hijos, cuántos hijos íbamos a tener, cómo los íbamos a educar. Y así empezó a desarrollarse nuestro matrimonio. Al llegar el año 2000 y después de algún tiempo de buscar el que mi esposa quedara embarazada, empezamos a ver que de alguna manera existía algún problema. Mi esposa como médico en sus adentros, ella sabía que algo no estaba bien y yo por mi parte también tenía mis dudas, tenía mis temores y un buen día tomamos la decisión de visitar un médico y preguntarle qué era lo que estaba pasando con nosotros. Me gusta decir que ese día fue una tarde gris de abril donde el cielo guardó silencio, porque en el instante que el médico se sentó en el escritorio, nos miró a los ojos y nos dijo que para ambos era muy difícil el poder concebir un hijo. Fue un momento en el que muchas cosas se derrumbaron dentro de nosotros. Muchas cosas se derrumbaron, ilusiones, sueños, esperanzas. Y fue solamente el inicio. ¿Y por qué digo el inicio? Porque en ese momento para nosotros no nos daba la imaginación para saber lo que venía. Empezaron los años a caminar, seguimos creyendo, seguimos ilusionados. Empezamos con una serie de procesos médicos donde mi esposa de una manera heroica, diría yo, se dejó hacer 5 operaciones para lograr tener un hijo. En mi caso, mis problemas de esperma eran muy severos, pero sin embargo, seguíamos creyendo, seguíamos con la esperanza, pero una esperanza que poco a poco se fue apagando. Poco a poco fue disminuyendo, empezó a aparecer la duda, la desconfianza, los temores. Se empezó a perder la comunicación que teníamos, al punto donde prácticamente éramos dos extraños viviendo dentro de una casa. Las discusiones se empezaron a hacer frecuentes por la presión de los procesos médicos, la presión emocional que vivíamos de ese sueño de ser padres y que no lo estábamos consiguiendo. Hubieron momentos muy duros donde hablamos seriamente sobre divorciarnos. Momentos difíciles como una noche que llegué a casa después del trabajo y encontré a mi esposa llorando en la sala y cuando le pregunté que qué le pasaba me dijo, amor, la mejor solución a todo este problema es que tú busques otra mujer, me dejes y que tengas un hijo con ella. Eran momentos muy difíciles, eran momentos en los que teníamos que tomar decisiones, pero que nuestras emociones y nuestros sentimientos no nos dejaban ver con claridad para tomar esas decisiones. Llegar cada fin de mes y ver nuevamente la tristeza en los ojos de mi esposa al ver que de nuevo nada. Nuevamente venía la menstruación y que no había la posibilidad de ese embarazo. Así fue pasando el tiempo y fue hasta el año 2006, principios del 2006. Mi esposa sufrió un dolor muy fuerte en su abdomen y tuve que llevarla de emergencia a una clínica privada acá en nuestro país.
que ahí nos atendía el médico que por años nos había visto por nuestro problema de infertilidad. Y después de hacerle un ultrasonido y ver algunas cosas, el doctor nos miró y me dijo que a lo sumo a 15 días él tenía que quitarle la matriz a mi esposa. En ese momento saltaron a nuestros corazones miles de conversaciones, miles. Yo observaba al médico hablándonos y me parecía verlo como en una película, como si estuviera hablando en cámara lenta. Yo no podía creer lo que él me estaba diciendo y dentro de mí se vino una furia casi que incontrolable. Una serie de reclamos a la vida, reclamos a Dios. Tú me prometiste tantas cosas, yo te he sido fiel, te he servido. Nos prometiste que íbamos a ser felices, que de alguna manera nos ibas a hacer padres. Y mi conversación sincera en ese momento fue, ¿y ahora me sales con esto? Es un chiste tuyo, Dios. Cuando me pude calmar y calmar un poco el llanto de mi esposa, yo salí un momento y me fui al baño de esta clínica. Y estando ahí dentro del baño salió un gemido dentro de mí tan fuerte que iba pasando una persona que trabaja en esta clínica y entró a ver qué sucedía. Cuando me vio, me preguntó que qué me pasaba y cuando logré calmarme un poco le dije solamente le dije que había recibido una noticia muy fuerte y que me estaba doliendo en lo más profundo del alma. Mi sorpresa fue cuando él me dijo, disculpe señor, yo no sé si usted cree en estas cosas, pero yo quisiera decirle algo de parte de Dios. Yo me quedé en silencio, lo observé, a ver qué era lo que aquel hombre me iba a decir. Yo solamente le dije que había recibido una noticia muy fuerte y que me dolía en el alma. Y este hombre me dijo, la concepción de un hijo es algo que cualquiera lo puede hacer, pero la paternidad es un milagro que Dios lo da solo cuando te pone a un niño en los brazos. Y en su inmensa sabiduría no te la da de una vez, te la da de a poco para que lo aprendas con él. Cuando yo escuché eso, me invadió una enorme paz dentro de mí. Y mi reclamo también cayó, porque yo entendí que sí, que tal vez de la manera biológica no íbamos a ser padres, pero estaba convencido de que Dios nos iba a hacer padres, a su manera, pero nos iba a hacer padres. Salimos ese día de la clínica, fuimos a nuestra casa. Yo creo que a mis años nunca lloré tanto como ese día en mi casa. Y ese día le hice una promesa a mi esposa que yo creo que fue lo que cambió radicalmente nuestra relación de matrimonio. Fue el cimiento, por decirlo así, para lo que vendría después. La tomé de las manos y le dije, amor, sin importar lo que pase, ninguno de los dos vamos a abandonar la barca. Vamos a caminar juntos en esto. Y empezamos a caminar. Ahí empezaron otra serie de procesos. Lo intentamos a través de la institución del gobierno acá en nuestro país, a través de procesos muy difíciles, donde pareciera que más bien cada día están más convencidos en hacer desistir a la gente en adoptar un niño que en buscar una posibilidad para el niño.
Lo intentamos varias veces con adopciones directas, donde tuvimos que descubrir tristemente cómo se ha convertido prácticamente en un mercado negro las adopciones directas, no solo acá en mi país, sino en Latinoamérica. Hemos tenido que escuchar cosas que algunas nos asustaron, otras nos enfurecieron, de ver cómo hay gente que sin escrúpulos negocian con las emociones de la gente. Llegó un momento en el que prácticamente habíamos renunciado ya al tema de la adopción. Este año recién pasado, 2013, en marzo, para ser más preciso, mi esposa se enfermó muy grave en uno de los hospitales centrales acá de la capital. Su estado era sumamente delicado y el 16 de marzo no lo olvido, esa fecha, pues fue una fecha muy difícil para los dos. El 16 de marzo llegué al hospital y me encontré con el médico que la estaba atendiendo. Mi esposa es médico de profesión. Y me dijo, José, si Sofía entra en una nueva crisis, yo te sugiero que te prepares emocionalmente porque no creo que la podamos sacar. En ese momento a mí se me movió el piso, se me movieron las emociones. Subí al tercer piso del hospital donde estaba mi esposa y justo cuando yo entré a la habitación donde ella estaba, ella entró en una nueva crisis. En ese instante, la verdad no sé qué cara yo le hice a la enfermera que estaba en el mostrador y vino corriendo, escarbó en una gaveta, sacó una ampolla que se la pasó por el suero a mi esposa y la logró estabilizar un poco mientras llegaba el médico. Cuando mi esposa pudo hablar un poco, me dijo estas palabras ese 16 de marzo. Amor, yo estoy muy cansada, ya no puedo con esto. Hoy en la mañana le dije a Dios que si esto iba a seguir así, yo ya estaba preparada para irme con Él. Lo único que yo quiero es que tú sigas adelante, que no te detengas. Entonces, contra todas las indicaciones, le tomé la mano y le dije, amor, tranquila, nosotros dos vamos a salir juntos caminando de esto. Mi esposa al mes salió del hospital. Interesantemente, al día de hoy, después de no sé cuántos especialistas y diferentes exámenes que le han hecho, todavía no saben qué fue lo que a ella le pasó. Pero ese 16 de marzo, por dos razones básicas, nunca los voy a olvidar. Ese mismo año, en junio del 2013, me encontré con una amiga de muchos años y ellos acababan de adoptar un joven de 16 años. Cuando ella me contó, le pregunté sobre el programa que tiene una comunidad cristiana acá en nuestro país. Y le dije que si había la posibilidad de que mi esposa y yo ingresáramos a ese programa. Es un programa donde te permiten sacar a uno de los chicos del albergue para darle ambiente de familia durante el fin de semana. Bueno, logramos entrar al programa. Estábamos muy ansiosos. Ya nos habían dicho a través vía telefónica que era una niña de 11 años, la que habían seleccionado para que nosotros la sacáramos los fines de semana. Llegamos el día que íbamos a conocerla al albergue y cuando esta niña entró a la oficina y yo vi el brillo en sus ojos,
y vi el brillo que estaban en los ojos de mi esposa. Yo dije, Dios, este es tu milagro. Esa niña entró a la oficina y se sentó prácticamente 2 horas en mis regazos. Me abrazó y no me soltó durante esas 2 horas. La psicóloga del albergue le pidió que fuera a recoger sus cosas porque ese fin de semana se iba a quedar con nosotros. Y cuando salió, la psicóloga empezó a decirnos una serie de datos sobre la niña, su nombre, su edad, pero cuando me dijo su fecha de nacimiento, fue cuando yo realmente caí en sí y entendí que sí, ese era nuestro milagro. Yo inmediatamente al escuchar la fecha de nacimiento le dije a la psicóloga, necesito que usted me haga un favor. Saque a esa niña de la lista de adopciones porque mi esposa y yo la vamos a adoptar. Ella se sorprendió y me dijo que se me había vuelto loco, que era muy pronto, que apenas la estaba conociendo. Le digo, no, usted es la que no entiende. Ella es la respuesta a un embarazo, a una gestación de 15 años. Pero ¿cómo está tan seguro? Me decía ella. Mi hija cumple el 16 de marzo, que fue la misma fecha en que mi esposa se despidió de mí. Fue como que Dios vino y dijo, ustedes ya se graduaron, ya se formaron. Y hoy, gracias a Dios, justamente el 17 de este mes, Gretel cumplió un año de vivir con nosotros. Y tenemos a nuestro milagro en casa. No hace mucho, en nuestra casa, conversando con mi esposa, yo le decía que por qué tantos años, que por qué tantas cosas que tuvimos que vivir para vivir lo que estamos viviendo ahora. Y en ese instante yo sentí la mano de mi hija en mi hombro. Nosotros pensamos que ya estaba durmiendo. Y me dijo, papá, ¿sabes por qué? Yo inmediatamente supe que nos había escuchado. Y le dije, ¿por qué, amor? Porque ustedes no estaban preparados. Si hay un mensaje que yo te puedo dejar hoy, es que los milagros no nacen en tu mente. Los milagros se gestan en tu corazón, se desarrollan a través de tus acciones y nacen en las manos de Dios. Este libro, Una cuna en soledad, habla sobre muchas de las cosas que hoy te he hablado. Es un libro que Dios me permitió escribirlo para muchas personas como tú que me estás viendo. Y la verdad yo no sé cuál es tu cuna, en nuestro caso fue la infertilidad, pero yo creo que tú tienes que ponerle nombre a esa cuna. Alcohol, drogas, tu matrimonio, un hijo, una situación económica, qué sé yo. Tienes que ponerle nombre a esa cuna. Y lo que te puedo asegurar es que cuando te permitas entregarte al proceso y cuando leas este libro, tú comprenderás que esa cuna no tiene por qué estar vacía, que hay muchas maneras de llenarla. Es un libro, como me gusta decir, que más que un libro es una carta abierta, porque no es algo que escribí por una historia bonita que me contaron, unas estadísticas que escuché. Es una carta abierta porque lo escribí desde el corazón y que no la escribí después de la tormenta,
Es un libro que lo escribí en medio de la tormenta, en los momentos más difíciles que como pareja nosotros vivimos. Esa es nuestra historia, una historia donde hubieron montañas, desiertos, valles, momentos de risas y de llantos, pero que hoy tenemos el privilegio de contártela, sabiendo que a partir de hoy tú vas a saber que hay esperanza y que sí se puede. Gracias.